Primera de Corintios capítulo 14, versículo 27. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hay personas que hablan en lengua y profetizan dentro de la iglesia. Esto se vuelve un caos. Esto se vuelve un desorden. Y nosotros queremos evitar eso aquí. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. A través que nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando vemos estos desorden dentro de la iglesia, podemos discernir que no es obra del Espíritu Santo de Dios. Y a veces nosotros creemos y decimos: oh, se movió la gloria de Dios en tal lugar, porque vimos un escándalo y un bullicio. Y unos danzan y los otros estrellan con la pared, y los otros con el piano, con el púlpito, y otros profetizan, y otros lloran, otros corren, otros gritan. Oh, se movió la gloria de Dios. Y resulta que aquí no está la gloria de Dios. Aquí lo que hay es un desorden. Puede ser emocional o puede ser espiritual. Y es una cosa que debemos de tener nosotros en cuenta. Gloria al Señor. Yo sé que en un momento de la predicación, Dios te puede dar una palabra allí, sentado. Pero tenemos que esperar que se termine el culto o que ya se termine la predicación. Puede la persona ponerse sobre sus pies, decir: hermano, tengo una palabra de parte de Dios. Y puede profetizar. Con orden. Todo se hace con orden. Entonces, el apóstol Pablo nos da unas instrucciones para hablar en lengua dentro de la congregación o de la iglesia. ¿Cuál es el orden? Lo primero que el apóstol Pablo nos dice, en el versículo 27 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea por dos o a lo más sea tres. Como le dije antes, la iglesia primitiva se reunía en pequeños grupos de 10, de 15 personas. ¿Por qué el apóstol Pablo dice por dos o lo más tres? Porque donde hay 15 personas, si todos profetizan o todos hablan en lengua y todos interpretan, no va a haber tiempo para la predicación de la palabra. Porque la profecía más segura y eficaz es la palabra de Dios. Imagínese usted que en un lugar hayan 300 personas y comiencen de uno a uno a hablar en lengua. Se llevan todo el culto. O aquí que habemos aproximadamente, aunque no están todos, como 20 personas, que cada uno habla en lengua y haya un intérprete, nos llevamos aquí no solamente la mañana, sino la tarde. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que hayan por lo menos dos o a lo más tres personas, o sea, en completa orden. Cuando una persona habla en lengua, no está perdiendo la noción del tiempo. Ella sabe cuándo puede hablar
Ella sabe cuándo la otra persona termina y sabe cuándo puede comenzar. Pero hoy miramos que cuando una persona habla en lengua parece ser que perdió la noción del tiempo. Parece ser que no sabe dónde se encuentra. Porque lo que se entiende en esa persona es una confusión. Y eso no lo podemos tolerar dentro de la iglesia. Y a su nombre. Porque la iglesia debe ser ordenada, disciplinada. Y a su nombre. Si esto por 2 o a lo más 3. Primero habla uno. O sea, por turno. Primero habla uno. Después que se terminó, el otro que está metido ahí con Dios está con sus 5 sentidos completos escuchando. Comienza el otro. Y luego que el segundo terminó, comienza el tercero. ¿Se da cuenta que la persona está, vea, en su juicio cabal? No están fuera de sí, ni están en un éxtasis. Entonces esto se hace porque por turno. Esta enseñanza o este estudio, nosotros, muchos lo sabemos, pero no lo aplicamos. Y cuando lo vemos este desorden, no nos acordamos el orden bíblico. Esto es para aplicarlo a nuestra vida y para aplicárselo a otro. Y el espiritual debe de conocer la palabra del Señor. Y a su nombre. Y dice, y uno interprete. La persona que va a interpretar escuchó hablar en lengua. Si es que la persona que habla en lengua no tiene la interpretación, o Dios levanta dentro o le da la interpretación a alguien dentro de la iglesia, cuando calle en la persona, el intérprete puede hablar en nuestro idioma para poder entender la lengua que estas personas hablaron. ¿Y para qué es esto? Para que la iglesia sea edificada. Porque para eso son los dones espirituales, para la edificación de la iglesia. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. O sea, calle en el culto, en la comunidad cristiana. ¿Te está hablando? Habló. El otro habló. El otro habló. No hay intérprete. Entonces, calladitos todos. Siga alabando a Dios y cantando a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque si no hay intérprete, ¿quién puede entender lo que está hablando esa persona en otro idioma? Nadie es edificado. Es como venir aquí y yo ponerme a predicar en otro idioma. Ustedes quedan sin entendimiento. Porque no van a entender nada. Es más, el otro domingo no van a venir. Y a su nombre. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Calle de la persona debe de callar. Pero mira, y hable para sí mismo y para Dios. Si a la persona puede bajar el volumen de su voz y hablar para sí mismo esa lengua. ¿Por qué para sí mismo? Porque esa lengua es para ser edificado ella misma o él mismo. O hable para Dios. Hermano, para hablar para Dios no se necesita
gritar. Para hablar para Dios no se necesita hacer escándalo. Usted puede hablar para Dios en su mente, en su espíritu, y Dios le va a escuchar. Y más porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y a su nombre. Para orar en lengua no se necesita de pronto levantar la voz allí en silencio. En su espíritu allí, hablando en lengua allí. Comuníquese con Dios, edifíquese en la presencia de Dios. Para usted. Y a su nombre. Y así como el apóstol Pablo dio instrucciones para las lenguas, también nos dio instrucciones para los profetas. ¿Cuántos creen que en este tiempo hay profetas? Amén. Gloria al Señor. Versículo 29 al 32, vamos a leerlo. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y a lo demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas se sujetan ¿a quién? A los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Sí está notando usted la palabra del apóstol Pablo? Gloria al Señor. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. Igualmente, cuando viene una palabra de un profeta en la iglesia, debe ser también en completa orden. Está el culto. El bullicio del culto de las alabanzas. Cualquiera persona que hable en ese momento, hable. Nadie le va a escuchar. Y más donde hay multitudes de personas. Si el profeta Dios le muestra, le revela algo para la iglesia, debe de esperar una pausa en la iglesia. ¿Para qué? Para dar el mensaje que Dios le ha dado. No puede dar el mensaje en medio del bullicio, porque nadie le va a escuchar. Espera el momento propicio, como una pausa. Se terminan las alabanzas. Tengo una palabra para la iglesia del Señor. Eso lo debe hacer el profeta. Luego, si le he revelado a otro otra palabra de Dios, el primero debe de ¿qué? De callar. ¿Para qué? Para que el otro dé el mensaje que tiene para la iglesia. No es que uno va a estar hablando, profetizando por allá, y el otro también está profetizando por acá, y el otro también está profetizando por acá, y el otro está hablando en lengua por acá. Dios mío, ¿esto qué? ¿Sabe por qué pasa a veces estas cosas? Por el desconocimiento de la palabra de Dios. Una persona que tenga el don, cualquier ministerio, lo primero que debe de tener es conocimiento de la palabra de Dios, para poderse guiar bajo la dirección del Espíritu Santo de nuestro Dios.
Porque si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, lo más probable es que cometa errores, equivocaciones. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, lee bien la Biblia, escudriña la palabra, vas a conocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. No va a ser fácil que el enemigo te va a engañar con una visión que no viene de Dios, con una palabra que viene de Dios. Porque tú conoces a Dios por medio de la palabra. Tú sabes cómo Él habla. Tú sabes las características de un profeta. Es tremendo cuando una persona dice que es profeta y no conoce las características del profeta. Y por eso es que se la pasan hablando a la persona de prosperidad, de viajes, de ministerio y de cosas así parecidas. Y todo lo que hablan es con respecto a prosperidad, a bendiciones, cuando la misma persona necesita de buscar de Dios, cuando es una persona aún que no conoce la palabra de Dios, cuando aún esa persona acaba de llegar a la iglesia y ya le están hablando que va a hacer un viaje misionero. Ya le están profetizando que va a tener casa, que va a tener carro, que va a tener beca. Cuando la persona apenas acaba de llegar a los caminos de Dios. Pero ¿cuál es el fin de esta plaga, podía decir? El fin es de amarrar a la persona y de volverlo uno religioso, no un convertido, no un nacido de nuevo, sino un religioso. Y muchos están así engañados dentro de muchos lugares. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret en esta mañana. Cuando tú conoces la palabra de Dios, porque no solamente los que tienen dones y ministerios, todos tenemos que conocer la palabra de Dios para no ser engañados. Porque creemos que estos moveres que estamos viendo hoy es poder de Dios, presencia de Dios. Y Dios está lejos. Porque es que la profecía de Dios se tiene que cumplir. Y hay una profecía en el libro de Apocalipsis que este tiempo en el que estamos viviendo es el tiempo de la iglesia fría. Y a su nombre. Es el tiempo de la iglesia que está apagada. Y a su nombre. Se han enfocado más, y usted lo escucha por internet, se han enfocado más los líderes de la iglesia en la riqueza que en las cosas de Dios. Porque este es el tiempo de esa profecía de la iglesia Laodicea. Una iglesia fría, una iglesia desnuda, una iglesia ciega. Eso es la iglesia de este tiempo, porque estamos en los últimos tiempos. Entonces lo que estamos viendo por medio de la palabra en estas congregaciones, lo que estamos viendo es un mover que no es de Dios. Es un mover de fealdad, de engaño. Estamos viviendo la etapa del engaño. Y oiga lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Y los demás, juzguen. Y los demás juzguen. Nunca se debe ingerir la profecía si primero no se examina o no la examinamos. Usted tiene que escuchar la profecía, pero antes de masticarla, ingerirla, primero usted tiene que examinarla. A todo usted no le puede decir amén. A todo usted no puede decir gloria a Dios. Usted tiene primero que analizar lo que usted escucha, lo que usted oye. Y a su nombre. Y después, si es digno de darle la gloria a Dios, por esa palabra se le da. Y a su nombre. Tiene derecho a educar las profecías. ¿Por qué entendemos que las profecías que se dan en la iglesia tenemos derecho de examinarla y de juzgarla? Porque hay muchos falsos profetas hoy día. Santo.
y a su nombre. Vuelvo y digo, ¿por qué hay que examinar la profecía? Porque hay muchos falsos profetas. ¿Usted cómo va a examinar la profecía? A través de las Escrituras. No a través de sus opiniones o de lo que usted piensa. Es más, a mí alguien me da una profecía. Primero comienzo a ver su vida espiritual. Y que un profeta, a darme una profecía, que es un desordenado, no ora, no lee la Biblia, no busca a Dios, anda de problema en problema, de chisme en chisme. Yo puedo denotar que esa palabra no viene de Dios. Yo lo puedo escuchar, pero yo puedo examinarlo por las Escrituras. Eso no viene de Dios, porque el Espíritu Santo no habita en personas desordenadas. Juan capítulo 4, versículo 1. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahí usted puede seguir leyendo, ¿verdad? ¿Qué dice? No creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el mundo está lleno de falsedad. En el corazón del hombre no hay temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, cualquiera se puede disfrazar como profeta para estafar, para quitar. Gálatas 1:8. Mas si aún, oiga bien lo que dice, aún nosotros, el apóstol Pablo está diciendo si nosotros apóstoles, imagínate tú, ¿qué puedo decir yo si lo dice un apóstol de Jesucristo, que no le llegamos ni por el tobillo? Y el apóstol dice, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Imagínate. Mira, hermano, tú que conoces las Escrituras, puedes analizar la clase de evangelio que se está predicando hoy. No tengas temor de decirle falso, porque eso lo está diciendo la Biblia. Analiza el evangelio de hoy. Y analiza el evangelio que predicó Pablo, Pedro, Juan, que predicaron los profetas, que predicó Jesús. Analiza el evangelio del Nuevo Testamento con el evangelio que se está predicando hoy. ¿Cuál es el evangelio que se está predicando hoy? Evangelio de libertinaje. Evangelio de la prosperidad. Evangelio del apostolado. Es el evangelio que tú estás viendo. Estos falsos maestros no hablan de arrepentimiento. Estos falsos maestros no hablan de que la persona se tiene que volver a Cristo. No hablan del pecado. No hablan del infierno. Lo que hablan es puro dinero, prosperidad. Y que la gente, no importa lo de afuera, no importa sino lo de adentro. Se puede vivir como quieran vivir, que lo que importa es el corazón. Pero la Biblia dice que de la abundancia el corazón habla de boca. Y si eso tienen por fuera, lo tienen también en su corazón. No han conocido a Dios. Están lejos de Dios, aunque digan que son de Dios. Y a su nombre. Entonces, si tú o alguien viene predicándote otro evangelio, no el evangelio que predicó Pablo, no el evangelio que predicó Jesús, tú lo vas a escuchar. Vamos a seguir escuchando esos falsos profetizando por la televisión, por el internet. Entonces, primero, antes de que la persona entre, le toman los nombres, los problemas,
Y después los marca y le dice, aquel que está allá tiene este problema, así que háblale. Y a su nombre. Dáselo fuerte. Así profetizó hasta yo. Y a su nombre. Sí, así es profetizó hasta yo, hermano. Como les decía yo ahora día. Llegan y te dicen, vas a recibir un dinero. ¿Y quién no recibe dinero? Tienes un problema y quién no tiene problema. Vas a viajar y quién no viaja. Y a su nombre. Y a su nombre. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escuche, ¿qué te está diciendo la palabra? Que sea edificado en los apóstoles de hoy, en los profetas de hoy, en la palabra esa de falsa que están dándole a la gente. No, te está diciendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiere decir que los apóstoles recibieron la palabra de Dios, la palabra de Jesús, y eso es lo que ellos han predicado, y eso es lo que nosotros debemos de predicar, y ahí debemos de estar fundamentados en esa palabra que Jesús le enseñó a los apóstoles, y los apóstoles nos enseñaron a nosotros, en la palabra que está escrita aquí en la Biblia. Ese debe ser nuestro fundamento, las enseñanzas, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento que hablaron, como Isaías, Ezequiel, Jeremías. Aún Moisés habló de Jesús. Ellos son testigos que es el Hijo de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí habla de Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del nacimiento del Mesías y a su nombre. Hablaron del nacimiento del Mesías. Isaías y todos esos profetas, los salmos, toda la escritura, desde el principio venía hablando del Hijo de Dios. Entonces tenemos que estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los profetas, en la doctrina de Jesús, que es la misma que Jesús le enseñó a todos ellos y a su nombre. No debemos de coger otras enseñanzas. No que ahora hay que, para entrar a la iglesia hay que quitarse los zapatos. ¿Eso qué? Y a su nombre. Sí. Esa es otra doctrina que hay por ahí. Que tiene que quitarse los zapatos porque Moisés se quitó los zapatos allá donde Dios le dijo, el lugar que está pisando es santo, así que quita los zapatos porque vienen sucios. Entonces eso lo han tomado como doctrina. ¿Ah? Eso no es doctrina. Una doctrina se compone de 3 versículos en adelante. Si nada más hay un solo versículo que habla sobre tal cosa, no es doctrina. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que viene? Entonces usted no oye ese falso evangelio que se está predicando hoy, que es pura profecía, pura bendición, pura prosperidad. Y viene pobre a la iglesia y sale rico, con un espíritu de rico, pero metido en un cuerpo de pobre. No le salen cosas raras. Como alguien me dijo, hermano, yo fui a esa iglesia y salí rico de ahí. Me sentía rico por dentro, pero pobre por fuera. Cuando tú llegas a ese lugar te dan chito, te dan gaseosa, te sacan por allá y eso te pasean y eso te abraza, te besan, que tú te enamoras del lugar, no de Cristo.
Te enamoras del chito y de la gaseosa, pero no de Cristo. Y a su nombre. Hermano, una persona cuando se convierte en un lugar, puede ser el piso de barro y las paredes de tabla, pero esa persona nació allí y es fiel allí, y él no está viendo ni la pared ni está viendo el piso, él está viendo a Cristo. Y a su nombre. Aleluya. Él no está pendiente del chismoso, no está pendiente del que cómo viene vestido, no está pendiente de muchas cosas de chisme en la iglesia. Él está enfocado en Cristo porque él está enamorado de Cristo. No tiene otros ojos para ver sino a Cristo. Y a su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo del Señor. Jesucristo es la roca que está en todo el ángulo donde se va a comenzar el edificio. Él es el que alinea las paredes, Él es el que alinea las otras piedras. Jesucristo es la roca y nosotros somos piedras vivas, que vamos encajando la una con la otra y vamos construyendo un edificio. ¿Un edificio para qué? Para que habite Dios mismo, un templo santo, sin mancha, sin arruga. Porque Dios no habita en templos sucios, en templos mentirosos, engañosos, traicioneros. Dios no habita en esos templos. Dios habita en templos de carne y hueso. Y a su nombre. Es una piedra viva. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de piedra, estamos hablando que todas las piedras no son lo mismo. Unas son así, de un modo, otras son de otro modo. Entonces cuando van encajando en el edificio, la van acomodando la una con la otra. No importa que el uno tenga un defecto, el otro tenga otro defecto, como tienen las piedras, así nosotros tenemos que encajarnos entre nosotros mismos, importando las imperfecciones que hay en nuestra vida para construir un templo santo delante de Dios. Tenemos que estar mirando el defecto del uno, el defecto del otro. Tranquilo, que si hay algo aquí, lo reprendemos por la palabra, no se adelante. Y a su nombre. Aleluya. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y a su nombre. ¿Quién habita usted? ¿En usted? El Espíritu. El Espíritu Santo. Hermano, si en usted no habita el Espíritu Santo, Dios mío, llore. 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 Porque todo el que dice que es evangélico debe de tener habitación para el Espíritu Santo. Su corazón debe ser un trono de Dios. En otras palabras, si el corazón es el trono de Dios, quien lo gobierna a usted se llama Dios. Y a su nombre. Versículo 30. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Se refiere a los profetas que deben de hacer orden. Porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice que si queremos un don, debemos de anhelar el don de la profecía. Porque el que profetiza edifica a la iglesia. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que no debe de haber aquí confusión.
que usted perdió el control porque tiene el Espíritu Santo profetizando. No. Usted sujeta. Usted sujeta. Espera que el otro termine, así ya usted tenga la palabra. Espera que el otro termine. Usted se sujeta. Y usted después que el otro termine, usted comienza a profetizar en orden. Si es una multitud grande, usted puede tomar el micrófono. Si es una multitud pequeña, usted lo puede ceder de la silla que todo el mundo escuche. Eso no se necesita ser un escándalo. Y una sola como para impresionar a la gente, ¿verdad? Uy, ese sí tiene el Espíritu Santo. ¿Verdad? Hermano, vengo a profetizar de parte de Dios. Así dice el Señor. Esto y esto y esto y esto. Si eso es de Dios, va a encajar en su corazón. No en el corazón del diablo, en el corazón del creyente. Y va a salir edificado. Si hay uno que no es creyente, va a salir edificado y va a decir, verdaderamente en esa iglesia está Dios. Porque me ha revelado lo oculto de mi corazón que nadie lo sabía, solamente yo. Denle un aplauso a Cristo. Oiga para estas confusiones que se están dando en diferentes lugares. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de tranquilidad, de orden. Y hay ese desorden, toda esa cosa. Gloria al Señor. Aleluya. Y el último, vamos a mirar el último. Las mujeres no deben de juzgar las profecías. Para que usted mire este texto bíblico cuando dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en la casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto tiene una explicación profunda, pero yo se lo voy a medio a parafrasear. Cuando dice la palabra que las mujeres callen en la iglesia, no se está refiriendo a que no deben de predicar. Amén. No estamos metiendo aquí que no es pastora, que es pastora. No estamos hablando de eso. A eso no está hablando ahí de eso. Usted analiza el texto bíblico y el contexto que venimos leyendo, de qué está hablando lo que estamos leyendo. Y es del orden en la iglesia que se formaba, el desorden que se formaba en la iglesia. Entonces, cuando estas mujeres, como no conocían la ley, no conocían a Dios, ellos no sabían porque venían de los gentiles. No conocían nada de las escrituras. Entonces formaban un desorden en la iglesia con preguntaderas y con secreteándose y hablando. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, calle en la iglesia. No está diciendo que no predique, calle. Sea. Cuando habla la palabra que la profecía debe ser juzgada, debe ser juzgada por los líderes de la iglesia y no por las mujeres que están allí, porque es indecoroso. En la ley o en la sinagoga, las mujeres estaban sentadas en un lado y los hombres en otro lado. Las mujeres ahí no tenían derecho no a estar calladas y sujetas a sus esposos. Los únicos que predicaban, los únicos que opinaban o hablaban eran los esposos. Esa era la ley, allá la ley. Parece ser que la iglesia también adoptó este mismo modelo. La iglesia de los Corintios adoptó este mismo modelo. Eso es lo que se formaba en desorden. Claro, esto es más profundo todavía. Esto apenas hay una... Sí, usted puede investigarlo.
Hoy en día es fácil investigar un texto bíblico. Respetamos las opiniones. De que si puede ser pastora, que no puede ser pastora, que no sé qué. Yo soy neutral. Amén. Yo sé que el pastor es el hombre. ¿Sí o no? El pastor es el hombre. Y la esposa del pastor, aunque trabajen parejo, el pastor es el hombre. Aunque la mujer predique, el pastor es el hombre. Amén. No debe de ocupar el puesto del pastor y el hombre ocupar el puesto de la mujer, como sucede en distintas iglesias, que la que lleva la dirección, la voz alta dentro de la congregación es la mujer. Y la mujer tiene que estar al pastor. Mi hija, ¿será que puedo predicar aquí? Mi hija, ¿será que puedo hacer esto? Mi hija, al contrario, la mujer tiene derecho a opinar. Sí, porque la mujer también le es revelada. También son profetas, también son evangelistas. Ahí sí aparece evangelista. Ya, predicadoras de la palabra. Y a su nombre se le puede, ¿verdad?, dar el púlpito a la mujer para que predique. Si la mujer tiene un esposo, el pastor es el esposo, ¿verdad? ¿O no es así? Y si antes ella de tomar una decisión dentro de la congregación o decir una palabra para formar algo, primero tiene que consultar ¿con quién? El esposo. Esa es la mujer que está sometida. Y esa es la mujer que usa a Dios. Y a su nombre. Que hay en una iglesia que hay mujeres pastoras. Yo no me meto en eso. El liderazgo de la mujer sobresale, por lo menos debe de tener al lado un pastor. Debe tener un hombre a su lado que la respalde.